Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el segundo de nuestros diálogos constituyentes. La idea, como les contamos en el primero, es estar revisando algunos temas, tanto de fondo, de forma, que van a ser relevantes en la Convención Constitucional, ya sea que los electores nos premien con su preferencia o no. Como fuese, estos temas van a ser relevantes igual y quedarán como insumos en cualquiera de los dos casos, ¿cierto? Estuvimos conversando con Daniel Saror sobre constitución digital, ¿cierto? Y la posibilidad de que el nuevo texto incorpore esa dimensión, no solamente desde el punto de vista de más derechos, sino que de pensar en qué sentido las nuevas tecnologías pueden ir modelando la manera en cómo pensamos ese instrumento jurídico-político, ¿cierto?, llamado Constitución. Y hoy día vamos a conversar con Diego Castro. Diego es doctorando en Teoría de la Argumentación en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Groningen, así que nos estamos comunicando desde Holanda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, Cristóbal, muchas gracias por la invitación y espero estar a la altura de este diálogo. No, viejo, yo quería conversar contigo, Diego, y para que la gente que nos está viendo entienda. Muchos te conocen a ti por los hilos que haces en Twitter, por las conversaciones que mantienes en Twitter, y a mí me llaman profundamente la atención y me tocan la fibra, porque tú te has especializado en el último tiempo en una cancha súper difícil que son las redes sociales, que muchas veces no se destacan por la calidad interpretativa, por la calidad de la persuasión y otras virtudes que usualmente nosotros le atribuimos a la conversación, al discurso, ¿cierto? Muchas veces en Twitter la gente, estaba leyendo el otro día a Pablo Ortúzar en Facebook que decía, sálganse de ahí, como que esa cloaca no puede sino hacerles mal. Y de alguna manera hay como una resistencia, por así decirlo, que yo siento que tú eres parte de esa resistencia. De alguna manera yo también me siento parte de esa resistencia. Yo desde algún tiempo tomé la política personal de en Twitter o hablar de ideas o solo hablar de personas cuando esté hablando algo positivo de una persona. No ocuparlo como un ventilador para tirarle caca a gente que me cae mal o que algo que hizo que era como desnudarlo frente al mundo para que todos se rían de él o lo critiquen. Y he visto como tú con mucha paciencia vas muchas veces estableciendo ciertos parámetros, principios, criterios, no sé cómo llamarle bien, de lo que sería una buena conversación pública, ¿cierto? Y nos vamos a meter ahora en un proceso, y con eso parto al tiro Diego, en un proceso constituyente donde hay mucha gente asustada, quizás esa sea la palabra, no sé, o preocupada, mejor dicho, de que el nivel de polarización en la sociedad chilena va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Entonces, básicamente, tendríamos que prepararnos para una guerra sin cuartel, donde la posibilidad como de deliberar colectivamente y alcanzar consenso no solo parece estar penalizada, como una cocina, como algo malo, sino que pareciera ser una imposibilidad, porque pareciera que el discurso está tan crispado, y yo solamente le hablo a los míos, que va a ser muy difícil generar esos acuerdos. ¿Cómo ves tú, para partir así como en general, el clima que hay en la discusión pública, y dónde crees tú que tendríamos que poner ojo? ¿Estamos en lo correcto al estar como escépticos respecto o estamos pasándonos de preocupados? A ver, ya antes de entrar a eso, es interesante, quiero decirte algo porque para que entiendas como un poco de dónde vengo y por qué tengo estas preocupaciones en la cabeza, ¿no? Yo, bueno, tuve Derecho, pero nunca me gustó tanto, después tuve Filosofía, nunca supe bien tampoco qué hacer, trabajé un tiempo como abogado en el sector público, llegué por concursos y todo, pero trabajé ahí, y en algún momento dije, no, ¿sabéis qué? Quiero estudiar Filosofía porque quiero entender el desacuerdo, ¿no? Ese fue mi punto de partida. Entender es decir, el desacuerdo. ¿por qué? ¿Por qué? Porque el desacuerdo a mí me parecía que era una cosa muy extraña. A ver, uno entiende que la gente esté en desacuerdo cuando tiene distinta información. Uno entiende que la gente esté en desacuerdo cuando tiene distinta formación, ¿cierto? Con la misma información, pero correcto,
pero a veces cuesta entender que la gente siga en desacuerdo, viendo los mismos hechos, contemplando las mismas cosas, y que sencillamente sean incapaces de ver lo que el otro ve. Entonces, eso a mí como que me volaba la cabeza, todavía me vuela la cabeza, y es una cuestión que te trato como de entenderla, ¿no? Y ahí, claro, uno se empieza a meter en todos unos temas secos cognitivos, polarización, etcétera, etcétera. Y mi cuestión, mi tema hoy, y mi tema de investigación y de doctorado, más que cómo se produce y cómo llegamos a eso, es cómo lo resolvemos, ¿no? Yo no soy un cientista cognitivo ni nada, sino que lo que me interesa es buscar herramientas para ir resolviendo, ir curando, por así decirlo, ese desacuerdo, de la mejor manera que se pueda, entendiendo que no hay acuerdos perfectos. ¿Cachai? ¿Cómo veo yo el clima? Bueno, lo veo muy polarizado, pero la percepción que uno tiene siempre de cualquier cosa es como una ventanita muy sesgada también, ¿no? Uno ve a la gente que conoce, uno de los problemas que ha pasado, yo no solo en Chile, en muchos lugares, en Estados Unidos súper claro, ¿no? Hay hace tiempo lo leí en un libro de Jonathan Haidt, que él decía que la polarización empieza en Estados Unidos, él dice, es una tesis que yo la encuentro un poco aventurada, cuando se cambia el calendario legislativo en el Congreso, de forma tal que antes era como en Chile, habían semanas distritales en el distrito y el resto del mes la gente estaba en Washington. Entonces los congresistas, demócratas y republicanos, las familias eran amigas, iban al mismo colegio, iban al mismo club, iban al mismo restaurante, se juntaban. Y en algún momento, en los años 90, se cambia la semana distrital y pasa a ser un día distrital. Entonces lo que hacían los congresistas es vivir de viernes a lunes en su distrito y el resto en Washington en un hotel, ¿no? Y las familias se separan y cada uno sigue viviendo en su distrito. Entonces él dice, esta falta de encuentro personal empieza a generar esta polarización. Y yo creo que en Chile pasa lo mismo, en la medida que uno va perdiendo lugares de encuentro, como puede ser la escuela, como puede ser la universidad, como puede ser los medios de comunicación, en la medida que todas estas cosas van fraccionándose, y donde tú tienes ciertos, por ejemplo, a mí, yo sin ser de Santiago, me llamó la atención cuando llegué a Santiago a estudiar, que dentro de los colegios, como por así decirlo, de clase alta de Santiago, era absolutamente categorizado, ¿no? Estaban a los hippies picos, los hippies pechoños, los que andaban en bicicleta, los veganos, cada uno se educaba con su tribu, y te estoy hablando de la clase alta nomás, o sea, todo eso lo pone a nivel de Chile. Entonces, al ir, yo creo, esta es mi tesis sociológica básica porque no es mi tema, pero al ir reduciéndose los niveles de encuentro, y las redes sociales exacerban esto, va aumentando la polarización, porque yo ya no tengo que, por así decirlo, negociar mis relaciones con quienes piensan distinto. Oye, qué interesante eso. Estaba pensando que justo el distrito por el que yo voy, que es el 11, como tú sabes, incorpora a las 3 famosas comunas del rechazo, ¿cierto? Así se les dice, ¿cierto? Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, que son las únicas de todo Chile en las cuales ganó una opción que fue derrotada en forma aplastante en el plebiscito del 25 de octubre. Entonces, es súper interesante hacerse esa pregunta de por qué ocurre ese fenómeno, un poco a la luz de la interpretación que tú acabas de sugerir. Porque también se suele decir que ese es un mundo que de alguna manera, yo no voy a ocupar conceptos aquí peyorativos, de privilegios, pero digamos que se parapetó en en un mundo exclusivo y excluyente de alguna manera, porque excluyente en el sentido de que tienes que tener un cierto poder adquisitivo para penetrar en ese mundo, y desde el punto de vista de la falta de experiencias compartidas con el resto de la sociedad, es normal entonces que se haya producido esa perplejidad al día siguiente, siempre, ¿cómo? Todo Chile quería otra cosa y nosotros éramos los únicos que pensábamos que esto era una mala idea. Es interesante verlo desde ese punto de vista, porque el nivel de segregación que tenemos en Chile respecto de los servicios más básicos, estoy pensando en salud, en educación, en transporte, ¿cierto? En vivienda, la segregación territorial es brutal, como tú sabes, Santiago. Tu tesis, por así decirlo, intuitivamente tiene asidero justamente en esta realidad empírica. Hay un grupo de comunas que parece tener una experiencia de vida
bastante desvinculada del resto de la población. Claro, exactamente, y además se sigue fraccionando, digamos. ¿Ah? Claro, uno de los problemas, por ejemplo, yo creo que pasó en la educación en Chile, es que tú tenías una educación que siempre fue una educación de élite y una educación para el resto, pero en algún momento incluso la que era para el resto también se fraccionó, digamos. Entonces, Claro. El efecto del copago, en lo particular subvencionado, fue escalonando incluso la clase media. O media, claro. Y eso lo tienes en salud, y eso lo tienes en transporte, y eso lo tienes en un montón de instituciones. Y lo que yo siento, digamos, es que la polarización nace de la falta de necesidad, digamos, de encontrarse con otro. Yo, si algún día hago un experimento, me gustaría hacer el siguiente experimento. Y si hay algún psicólogo que quiera hacerlo, que lo haga, digamos. Me gustaría medir si las personas que tienen familias políticamente diversas son menos extremos ideológicamente que los que tienen familias políticamente más diversas. Mi tesis, que me gustaría comprobar empíricamente, es que si yo nazco en una familia donde hay gente de derecha y gente de izquierda, yo debiera tender a ser menos extremo que si nazco en una familia donde son todos de izquierda o todos de derecha. A ver, espérate, Diego, menos extremo en mi posición. A ver, es que aquí hay dos posibilidades de interpretar eso. Una es como que vaya a terminar en un especie como de punto arquimídico y vaya a ser como de centro, que no sé si a lo que vas tú. Y la otra es que tengas quizás menos severidad en el juicio respecto a los que están en la izquierda y en la derecha. Exacto. Voy a eso. Menos severidad en el juicio. ¿Por qué? Porque lo que uno debería pensar, no sé, yo soy de una familia, no es tan diversa, pero yo tengo diferencias políticas importantes con mi padre, por ejemplo. ¿Ya? Y uno no puede ser tan severo en el juicio con la gente, que uno necesariamente empatiza. Yo me pongo, cuando ocurre el estallido social, por ejemplo, y mi papá era casi como, se acaba Chile, digamos, los comunistas no están... De alguna forma, yo empatizo con eso no era lo que yo creía, pero yo trataba de ver el mundo como él lo veía y decir, mira, claro, él ve esto, él ve esta otra cosa, entiendo de dónde viene, y no voy a llegar y agarrar a piedrazo a cualquiera que piense así, porque bueno, mi papá y mucha gente que yo conozco en ese mundo, digamos. Yo creo que la gente que tiene menos experiencia de ese tipo, de conocer a otros cercanamente con vínculos afectivos, que piensen totalmente distintos, yo creo que son más dados y más propensos a tirar el piedrazo, digamos. No tienen ningún problema con tirar el piedrazo. Sí, es súper razonable además porque el otro, y aquí estamos hablando de cualquier punto de vista, ¿cierto? Si tú eres muy de derecha, muy de izquierda, el que sea, claro. El otro es un desconocido con el cual todavía no has tenido la oportunidad de socializar sus miedos, su biografía, la famosa empatía, ¿cierto? Que es la idea de ponerse un poco en el lugar del otro. Es una experiencia que es difícil, o sea, es un proceso mental que es difícil de realizar cuando no tienes ningún elemento para saber cómo es la vida del otro o la otra. Es interesante eso. Y en las redes sociales, y aquí está una... Por eso digo que creo que en ese sentido somos un poco la resistencia, pero es interesante que las redes sociales cuando aparecen, o Internet en general, pero yo me acuerdo que en la época, no sé si te acordáis, como Obama 2008, se hablaba del Internet 2.0, la creación de comunidades en red, apareció Facebook en 2007 en Chile, probablemente un poco antes, después apareció Twitter para la elección del 2009, si no me equivoco, en Chile fue la primera vez que hubo elecciones con Twitter, y la promesa, por así decirlo, luminosa, era que tú te ibas a encontrar con un vasto mar de información que iba de alguna manera nutrir tu mirada. No sé si complejizar, quizás complejizar es demasiado ambicioso, pero iba a nutrir tu mirada, ibas a conocer muchos puntos de vista, ibas a tener acceso a información que probablemente de otra manera no la habrías tenido, y en redes sociales te ibas a encontrar con mucha gente distinta, y se organizaban muchas cosas, me acuerdo, entre los tuiteros, para que se conocieran, como que había una necesidad de decir, wow, salimos a un mundo que ya no es la sala de clase, ya no son los colegas, es un mundo nuevo, conozcamos más gente, pero de pronto, a 10, 15 años de ese momento como esperanzador de lo que iban a hacer las redes sociales, pareciera, y sobre todo después de Trump y el Brexit, ¿cierto? Pareciera que el veredicto, estoy pensando aquí en el mundo de la filosofía principalmente, respecto de esas redes sociales es menos benevolente. Pareciera que el veredicto es
Sí. que finalmente lo que hicimos fue replicar una conducta bastante tribal. O sea, no es que las redes sociales lo hayan hecho, sino que activaron un mecanismo psicológico de refugiarme con los míos y generar, ¿cómo le llaman los gringos? Echo chambers, como cámaras de resonancia, burbujas, donde yo me siento reconfortado en la medida que mis creencias son afirmadas por grupos de gente en vez de confrontadas. Entonces, por lo tanto, me junto con gente que me está permanentemente reconfortando en mis creencias. Claro. Y eso habría sido un problema también desde el punto de vista, por así decirlo, de la formación de una cultura democrática y de un discurso público común, ¿no? Exacto, o sea, no es raro que hay por ahí quien ha dicho esto, yo lo he discutido con algunos amigos, pero no sé si tenga más asidero, que, a ver, en el mundo se ha visto que estallidos sociales que ocurrieron en Chile, ¿por qué este tipo de estallido, y uno me pregunta, ¿por qué el estallido social no ocurrió en Chile 10 años antes o 15 antes? ¿Por qué ocurrió ahora? Yo no creo que sea posible establecer así como una causa, así como, no. Me parece que es un fenómeno muy complejo, pero parece ser que Internet tiene algo que ver con esto. Y eso se ha visto en estallidos sociales muy parecidos que ocurrieron en otros lados, que tienen algunas características como no tener liderazgo, como ser un poco vagos, a veces ser muy rápidos, juntan mucha gente, muy explosivos de alguna manera. Yo creo que Internet tiene un poco que ver con eso. ¿Y por qué? Por lo que estamos hablando, digamos. Por esta posibilidad de conectarme y de desconectarme y de armarme con los míos, digamos, y de creer en una cierta épica en lo que estoy haciendo. Yo creo que todo eso va ligado, de alguna manera. Y hay medios de comunicación, además, que han aparecido ahora justamente para, de alguna manera, corresponder a ese fenómeno. No sé, pues, si tú eres muy, muy de izquierda, tú ya no vas a seguir medios tradicionales, vas a leer Piensa Prensa. Y va a estar permanentemente diciéndote que los tuyos son buenos y los otros son malos. Y si eres muy, muy, muy de derecha, vaya a leer, ¿cómo se llama? No sé, Crónica Chile. No me acuerdo cómo se llama. Pero, el libro por lo menos tiene una fachada más institucional, pero hay uno que es como Crónica Chile, que es como de los que, como un Breitbart a la chilena, que está permanentemente diciendo que los de izquierda son todos unos ladrones del terror y los de derecha son todos buenos. ¿Qué hacer al respecto? Porque esto pareciera ser entonces una fuerza como media centrípeta, ¿cómo se dice cuando tira para afuera? Como fragmentadora. Y cuando uno trata como de decir, oye, no, pero escuchemos lo que dice, lluvia de piedras de lado y lado. Claro. Hay algo en literatura interesante, está el fenómeno de lo que se llama los deep disagreements, ¿no? Es un paper muy cortito, que si lo podéis leer, léelo, porque tendrá 10 páginas, de Robert Fogelin, del año 84. Se llama The Logic of Deep Disagreements. Y dice algo muy sencillo. Dice, hay dos tipos de desacuerdos. Los normales, que yo estoy en condiciones, estamos en desacuerdo de si va a llover o no, entonces yo te muestro, esta es la evidencia, y los profundos. Y el problema de los profundos es que lo que estamos en desacuerdo no es tal o cual evidencia, sino las condiciones mismas de la evidencia, de lo que creemos, lo que creemos más profundamente. Entonces, por ejemplo, un diálogo entre un creyente y un ateo puede ser profundo, porque ninguno va a convencer al otro, porque convencer al otro sería pedirle que cambie quién él es, ¿no? Claro. ¿Quién es? Que se salga de sí mismo. Y por así decirlo, nadie va a estar dispuesto a eso y todos preferimos encapsularnos. Entonces, porque hay un costo en la disonancia cognitiva. Pues o sea, cuando uno acepta que no tenía razón y tus creencias de alguna manera conformaron tu identidad o como tú te ves en el mundo, como tú te entiendes en el mundo, es complejo cuando aceptas que esa creencia es incorrecta, porque tu misma identidad entonces queda como media tambaleando, ¿no? Claro. Claro, exacto. Es tu propia identidad o la identidad que tú quieres mostrar, la que va quedando en el aire. Entonces, de alguna manera, yo también he leído como harta literatura sobre este problema, de más o menos cómo se resuelve. Y una de las cosas que muchos autores parecen ir confluyendo es que tiene que ver con la generación de confianza y de vínculos afectivos. Eso es súper curioso. Sí. Por eso es que el otro día me acuerdo de una columna que apareció en el Mercurio de Adriana Valdés, ¿no? Entonces decía,
Sí. Oye, pero si aquí en la Convención Constitucional, ojalá vayan a un bar, se tomen una cerveza. Entonces, Eso es. porque el búho, como dice el dicho griego, el búho de Minerva canta al atardecer. O sea, cuando uno está metido en una discusión súper importante y súper sesuda, no llega al punto, y el punto solo llega después, digamos. Sí. Tiene que ver con eso, o sea, vamos a tomarnos un bar y vamos a bajar nuestras barreras, digamos. Vamos a conocernos. Sí. Oye, tú, pucha, ¿cómo te ha ido en los últimos años? ¿Qué has hecho, digamos? Esto a mucha gente no le gusta, dice como, no, la cocina. Eso es lo que te iba a decir. El otro día fui a Peñalolén a hacer puerta a puerta, local a local, iba pasando por los locales, las botillerías, los abarrotes, la roticería, ¿cierto? Conversando con la gente, y me acuerdo de uno perfecto que me dijo, no, mira, si aquí sabes que antes venía Pablo Longueira con la Gladys Marín, y después supimos que una vez fueron a almorzar juntos. No, así no se puede, me decía. Yo decía, pero ¿cuál es el problema? Y efectivamente la idea es que al establecer un vínculo, entre comillas, con el adversario, que en algunos casos es el enemigo, ¿cierto? Si es que tú no tienes ningún punto de contacto, y en democracia es súper complejo tener enemigo y no adversario. Entonces, cuando tú crees que estás de alguna manera negociando con el adversario a puertas cerradas, sin la validación de tu propia tribu, eres un traidor. Claro. Y los traidores están penalizados. De hecho, Hugo Herrera también lo ha escrito harto últimamente, como que algo así como, es súper complejo decirlo, pero él dice, vamos a necesitar traidores. Es como el Mandela del factor humano cuando le dice al partido, a su partido, el Partido Comunista, ¿cierto? Que tienen que aceptar que los Springboks jueguen de verde con los mismos emblemas del apartheid, y ellos dicen, nos traicionaste. Y claro, Mandela ya no estaba pensando solamente en representar a su tribu, estaba pensando que él tenía un desafío mayor, que era de construir una reconciliación nacional. Entonces va a ser bien interesante, Diego, creo yo, en la convención, cuántos convencionales van a llegar pensando que su rol es exclusivamente amplificar y darle voz a las creencias de la tribu, que se abrazan con una convicción genuina, ¿eh? No estoy diciendo esto que sea puramente performático. Y cuánto uno tiene que ejercer ese rol como de puente y establecer vínculos con el adversario. Claro. A ver, yo creo que hay que estar como en ambos mundos, y ahí es interesante pensar qué es un acuerdo, qué tipos de acuerdo existen. Porque la verdad es que existen distintos tipos de acuerdos que uno podría distinguir. Yo en un paper que estaba por publicarse distingo como varios tipos, ¿no? Hay uno que se alcanza mediante la persuasión, en el cual yo te convenzo a ti de que yo estoy en lo correcto, ¿ya? O sea, yo tengo esta idea y te presento buenos argumentos, y eso, en todos estos casos que estamos hablando, deep disagreement, es bien difícil que ocurra. Es súper difícil. Tendría que ser en algo que no constituya parte de mi identidad. Te pongo un ejemplo. Si yo soy un representante de RD o de Convergencia en la convención, es muy difícil que tú me persuadas a mí de las virtudes de la subsidiariedad. Pero en una de esas, tú me puedes persuadir respecto de la conveniencia de tener un régimen electoral mixto. Porque no es parte constitutiva de mi discurso político. Claro. Otra manera, por así decirlo, que es un poco menos virtuosa de llegar a un acuerdo, y es menos virtuosa porque la gracia de la persuasión es que si yo te persuado, vamos a estar los dos de acuerdo que esa es la mejor solución, ¿no? Correcto. Entonces, por así decirlo, epistémicamente, llegamos a lo que ambos pensamos es la mejor solución. Pero otra forma de hacerlo es negociando. Y cuando negociamos, yo te digo como, ¿sabéis qué? Yo no te voy a convencer, tú no me vas a convencer. Ya, dale. Lleguemos a un punto intermedio donde ninguno de los dos esté convencido, ya listo, dale. O esa es una versión, como fraccionar la diferencia, y la otra versión sería pasando y pasando. Y la otra es pasando y pasando, claro. Yo te doy esto, tú me das esto, y bueno, ya, es lo que hay. Sí, ahí te pongo otro ejemplo, que es interesante cómo tú vas como teóricamente mapeando estos desacuerdos, y yo como que ya lo estoy como vislumbrando en la convención, porque me pasó el otro día que conversé con un grupo de empresarios cercanos a la derecha, y ellos me decían que, por ejemplo, estaban dispuestos a entregar, decían ellos, como entre comillas, el agua. Decían, ok, el agua ya, valga la redundancia, hay agua suficiente en la piscina para que se transforme en un bien nacional de uso público, ya sabemos que la condición va a cambiar, sabemos que nos van a expropiar los derechos de agua y sabemos que hay que concesionarse, pero a cambio de Banco Central Autónomo.
decían, por ejemplo. O sea, ahí está, claro. ahí está esa lógica. Claro, ahí está la lógica como de la negociación, que como se ve es un poco menos virtuosa que la anterior, porque, claro, en el fondo no me convenciste, sino que yo sigo creyendo lo que creía en el agua, pero entiendo que no hay nada más que hacer. Y hay otra solución que yo creo que a veces puede ser menos virtuosa aún, que es como, bueno, en inglés yo le digo settlement, que no he pensado en ninguna traducción al español, pero que es cualquier solución pacífica que no sea, por así decirlo, agarrarnos a combo, ni la dictadura, ni que yo le mate. Desde tiremos una moneda hasta votemos, ¿no? Votemos de alguna manera es lo mismo. Es un poco mejor votar que tirar monedas. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero votar también tiene ese problema, ¿no? Que cuando votamos, bueno, puede ser que la mayoría esté equivocada, sí, puede ser que la mayoría esté equivocada, ¿no? Y aquel que perdió, en la negociación, aquel que perdió igual ganó algo, o sea, algo controla. En la votación, aquel que perdió se quedó sin nada. Sencillamente. Bueno, ese punto, sí. Estaba pensando justamente en la teoría de razón pública de Rawls y la clásica teoría como de razonamiento público, también como habermasiana y propia del pensamiento liberal, que esta idea de que tenemos que apelar a razones compartidas o que ambos entendamos y seamos capaces de aceptar, ¿cierto?, para poder fundar un orden político legítimo. Y llega un momento en el cual Rawls dice, bueno, y va a llegar un minuto donde por más deliberación, por más razones públicas que se traten de invocar, vamos a encontrarnos en tablas, por así decirlo. O sea, ni yo te convenzo a ti, ni tú a mí, tampoco tenemos nada que transigir, así que votemos. Claro. O sea, como que votar de alguna manera es el reconocimiento, o sea, estoy viendo cómo ponerlo, es el reconocimiento de que no hubo un estadio previo capaz de que se compartiera una misma perspectiva, y votar es como el recurso final. Claro, o sea, votar o una solución de ese tipo es como anticipar, es como una mejor solución que la violencia, que la fuerza. Claro. Pero subóptima respecto de que compartamos el mismo criterio. Claro. Y por eso a mí me parece que tomar decisiones en base solo a la votación no es una buena idea. No es una buena idea porque no tiene esa fase deliberativa que es tan importante. Correcto. ¿No? O sea, busquemos juntos, ¿no?, cuál sea la mejor solución a este problema. Si es que nos saltamos esa etapa y decimos votemos, bueno, cada uno se va a quedar con lo que su tribu le dijo, cada uno se va a quedar con aparecer a la Cámara diciendo lo que se supone que hay que decir, que es una cosa que ha pasado en el Congreso, y cada uno va a votar para que sus votantes, por así decirlo, mira, él está conmigo, no me traicionó, no es un traicionero, bla, bla, bla. Pero la respuesta y la solución de eso, si es que una votación no tiene una fase deliberativa, puede ser súper subóptima, porque puede ser, bueno, aquí ganó el peso de lo que ganó circunstancialmente en ese momento, vaya a saber uno por qué razón, pero tiene otro problema además, que tampoco te da la opción de cambiar de opinión, ¿no? Porque la gracia de otros medios, ¿no?, la gracia de la deliberación, de la persuasión, es que yo escucho las razones del otro y bueno, capaz que cambie de opinión. Si yo voy y voto, por así decirlo, no, mire, cada uno quédese con lo que ya viene. Asumimos que las respuestas ya están, por así decirlo, en la cabeza de la gente. Cuando la verdad yo creo que en un proceso como el que se nos viene, las respuestas son y tienen que nacer del proceso mismo, o sea, son comunes. Tenemos que buscar el mínimo común, no tenemos que buscar la votación que, por así decirlo, represente la idea de una minoría mayoritaria, por así decirlo. Eso, más o menos. Sí, yo suscribo completamente, pero me da la impresión de que nos vamos a enfrentar a varias dificultades ahí. La primera dificultad, que es más psicológica, ¿cierto?, es que cambiar de opinión es costoso, lo que hablábamos antes, ¿cierto? Hay gente que dice que el cerebro humano no evolucionó para encontrar la verdad, sino para tener razón, básicamente, para ganar discusiones. Y es súper interesante que hay también toda una literatura en psicología evolutiva o psicología cognitiva, más que nada, que a propósito de lo que decías tú respecto a la importancia de lo afectivo para formar ciertas creencias, esta literatura señala de que es muy costoso cuando tú te ves enfrentado a una creencia que de alguna manera te hace cuestionar lo que te enseñaron los sabios de la tribu. Como
los sabios a los que tú respetas, ¿cierto? Claro. Me acuerdo que hace mucho tiempo atrás le escuché esta frase a Villegas y la encontré que tenía razón. Villegas decía algo así como, yo encuentro inteligente al que dice lo mismo que pienso yo, y lo dice de forma inteligente. Entonces uno se va formando como sabios de la tribu, ¿cierto? Claro. Y en las redes sociales está lleno como de gurús, por así decirlo, que de alguna manera son seguidos por un grupo, y cuando tú te das cuenta de que no tenía razón ese gurú, no sé, estoy pensando ahora en el caso Feliz y Forrado, porque tú, cuando te das cuenta de que pudo haber sido un chanta, por así decirlo, es costoso claro, reconocerlo, ¿eh? Así como fue costoso también, yo tenía un amigo que era muy cercano a los Legionarios de Cristo, y cuando supo lo de Marcel Maciel, entró en crisis personal, porque él sentía que de alguna manera su identidad estaba configurada a partir de esa lealtad. Entonces, cuando se da cuenta que el tipo no era un santo, sino por el contrario, claro, es su estructura identitaria la que sufre. Entonces, hay un primer punto en el cual efectivamente el cambio de opinión es costoso. Hay un segundo punto que me parece que es más políticamente complejo. Quiero saber tu opinión al respecto. Hay parte de la literatura, voy a llamarla de democracia radical o de populismo en el sentido no peyorativo, populismo en el sentido reivindicativo del término. Estoy pensando en Laclau, Muffe y toda esta línea que le gusta mucho, aparte también de la izquierda chilena, ¿cierto? De la izquierda latinoamericana. Sí. Y que dice, mira, bueno, que un poco la crítica de Chantal Mouffe a Rawls y a Habermas, dice, toda esta faramalla de la democracia deliberativa es una manera a través de la cual las élites dominantes y hegemónicas han pasado de contrabando un discurso que les favorece a ellos, ¿cierto? Tecnocrático, que se hace pasar por la única fórmula racional, ¿cierto? Cuando en verdad la política es esencialmente antagónica, es confrontación de intereses. Tú no me vas a convencer a mí porque tus intereses de clase o lo que sea son distintos a los míos. Por lo tanto, no nos hagamos los hueones, perdona la expresión, no nos pisemos la carpa entre superhéroes, no nos saquemos la suerte entre gitanos y votemos quién tiene más. Porque la política es una confrontación antagónica de interés. No sé si lo has escuchado o te suena, pero... Sí, claro. Cada vez que yo trato de entrar como en esta frecuencia media habermasiana, generalmente en la izquierda, me dicen, bueno, no me pasé gato por liebre. ¿Cachai? Esto es así. Claro, o sea, lucha de clase, lucha de idea y poder, digamos, ¿no? Materiales, claro. Claro, o sea, la explicación desde esa perspectiva que te acabo de reseñar, la explicación del voto de las 3 comunas del rechazo sería que quieran defender sus privilegios. Exacto. Punto. Si tuviera una respuesta, ¿cómo responder a los argumentos populistas del CAU? Claro, uno puede tener respuestas ¿cuáles serían las consecuencias de una política armada desde eso, ¿no? Y eso es un poco problemático, porque uno dice, bueno, eso es el escalamiento del conflicto nomás, ¿eh? Ese es el primer problema que tiene, o sea, si no hay otra cosa que la lucha de poder, ¿no? Entonces, claro, bueno, sigamos luchando por poder, digamos, olvidémonos, tiremos por la ventana cualquier cosa que sea el bien común, olvidémonos de la idea de lo común, y luchamos por poder nomás, ¿no? Yo creo que hay algo así como una idea de lo común. Y lo que me parece de ese populismo es que se desprende de esa idea. Sí, de alguna manera, salvo como habría algo como común para el pueblo, para la masa, claro, digamos. Claro. Pero, para el verdadero pueblo, dirían algunos. Claro, pero todos sabemos que cuando hay una revolución de cualquier signo, digamos, una parte de la masa revolucionaria no tarda en transformarse en élite, digamos. Eso es una cosa que ocurre. Correcto. Pasado un par de años, digamos. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque necesitamos vías de representación, pues es imposible que gobernemos todo mediante una democracia directa. Pero bueno, ¿cómo responder a tu pregunta? Salir de lo habermasiano, bien intencionado, pero inocente, sería como el ataque.
Yo no sé, yo creo que hay una cosa muy interesante, muy importante, que es hacer explícito, yo de esa idea de la razón pública en Habermas, yo no estoy tan seguro de esa vertiente, que tengamos que tener algún, porque soy un poco escéptico de que yo pueda persuadir racionalmente de cualquier cosa, pero lo que sí yo creo es que tengo que ser explícito respecto a mis razones. Eso me parece mucho más importante. Es decir, cualesquiera sean los actos, por ejemplo, que hace un presidente, las medidas que tome, puede equivocarse, incluso puede estar respondiendo a beneficiar a una cierta clase. Lo que importa es que sea explícito, y que sea sincero de por qué lo están haciendo. Es lo que ha pasado un poco. Que articule razones. Claro, que articule razones. No para que me convenzan, si es probable que esas razones no me convenzan. Da lo mismo que me convenzan las razones. Pero por lo menos para que se discuta a nivel de las razones y no a nivel de las personas que las están esgrimiendo y los intereses que mueven esas personas. Entonces, una de las cosas que a mí me ha parecido, por ejemplo, más terrible o más mal hecha del manejo de la pandemia en Chile es la opacidad de las medidas, ¿no? Sí, súper importante. Es decir, está bien, estamos en una pandemia nueva, nadie conocía el COVID, uno entiende que hay un montón de dificultades, uno entiende que ha muerto gente en todos lados, pero cuando dicen vamos a hacer tal o cual medida, vamos a poner toque queda, vamos a pasar a fase 1, vamos a pasar a fase 2, uno diga, esto responde a los siguientes argumentos. Podemos equivocarnos, sí, pero la mejor evidencia disponible nos dijo que estos eran los mejores argumentos. Discute usted con los argumentos si quiere. Porque cuando yo no transparento los argumentos, entonces quedo yo en la línea de fuego. Si yo digo, mire, hacemos esto porque lo hacemos, algo oculta esta gente, ¿no? A alguien están queriendo beneficiar. Claro. Entonces, sí, Angela Merkel la ha visto que Piñera trató de copiarle, pero no resultó mucho. Pero Angela Merkel hizo un discurso a principio de año diciendo como los gobernantes tenemos que dar razones de nuestras actuaciones. Y efectivamente, como dices tú, esas razones pueden ser sospechadas, uno puede discrepar respecto de ellas, pero articular las razones para que no queden en el campo de la opacidad y no alimenten además la cultura de la sospecha, me parece que es relevante. Exacto. Sí. Y yo creo que uno de los problemas de este gobierno es que han alimentado la opacidad y han alimentado la sospecha, digamos. Y eso nos lleva de nuevo a teorías de la conspiración, a polarización, a política de identidad, etcétera, etcétera. Sí, oye, estaba pensando a propósito de lo que partimos, de esta idea que me parece un precioso proyecto de entender el desacuerdo. Y la polarización, ¿cierto? Como falta de encuentro, que me gustó como la definiste de alguna manera. Pero hay también, veamos, hipótesis alternativas, ¿cierto? De la fuente del desacuerdo. Una fuente alternativa, o sea, una posibilidad es que tengamos visiones ideológicas distintas, ¿cierto? Yo sé que el concepto de ideología tampoco es tan sencillo, hay distintos entendimientos de lo que es la ideología, pues puede ser algo que nos distorsiona la realidad, pero yo aquí lo estoy ocupando desde una perspectiva algo así como cosmovisión o doctrina comprensiva, como diría Rawls. Todos desde ese punto de vista tenemos algo así como una ideología. Hay gente que le gusta más la igualdad, hay gente que le gusta más la libertad, hay gente que le gusta más la paz, otros que están dispuestos más a enfrentar el conflicto. Había un cartel que ponían los nacionalpatriotas, no sé, ¿cachai? Hay un grupo de Chile que se llama los nacionalpatriotas, que colgaron unos curas en el puente Pío IX y fueron los que hicieron también como una performance bien macabra, con sangre en la marcha feminista hace un par de años. Bueno, ellos me acuerdo que pusieron un lienzo grande que decía, la verdad antes que la paz. Y es súper interesante, la verdad antes que la paz, es su slogan. Y el caso de la izquierda es la justicia antes que la paz. Son hay como dos nociones ahí opuestas. Pero bueno, la idea de que hay nociones ideológicas distintas, desde el punto de vista, llamémosle liberal pluralista, es, como dirían los filósofos, un dato, como dice Rawls, the fact of pluralism, es el hecho del pluralismo. O sea, damos por descontado que hay gente que ve el mundo de manera distinta y hay distintas razones por que explican eso.
¿cierto? Tenemos distintas maneras, tú decís, de evaluar la evidencia, incluso como sugeriste hace un rato, la estructura misma de lo que constituye evidencia, etc. Es normal que en una sociedad pluralista hayan liberales e igualitarios. Es normal que en una sociedad pluralista haya veganos y carnívoros. Es normal que en una sociedad pluralista haya ateos y religiosos. Es normal que en una sociedad pluralista haya libertarios y marxistas. No sé, poniendo un ejemplo. Y lo damos por hecho, lo consideramos parte del paisaje contemporáneo. Y consideramos, la gracia del pluralismo, por lo menos como en la noción de Isaiah Berlin, es que como no tenemos un procedimiento epistémico certero, como sí pareciera tenerlo la ciencia, ¿cierto?, para resolver las contiendas normativas, políticas, ¿cierto?, humanas, lo único que podemos hacer, si no queremos que corran ríos de sangre, es bancarnos esa diferencia, ¿cierto? Es vivir con la diferencia, y por lo tanto el pluralismo vendría a ser como la base de cualquier acuerdo social. Claro. Pero ahí estoy ocupando ideología en un sentido, por así decirlo, insisto, como sinónimo de una cosmovisión que es legítimo que tú tengas distintas. Pero hay otra visión que señala que esta cosmovisión, esta ideología, es imposible separarla o emanciparla de tus intereses materiales, claro, o de tu biografía, por ejemplo. Si tú eres hijo de un detenido desaparecido, no me pidas a mí que yo vea el mundo de manera parecida a lo que le ve la derecha. O no sé, o al revés. Si yo nací en cuna de oro y siento que todos los recursos que tengo, fui a un colegio particular pagado, me compraron auto a los 18 años, me pagaron la universidad de élite, ¿cachai? Entré rápidamente a trabajar en una oficina de un amigo de mi papá, que más o menos la vida de mucha gente del barrio alto en Chile, lo sabemos. Yo creo que lo que tengo me lo gané por mérito, ¿cierto? Es la historia que yo me cuento a mí mismo. No me pidáis que yo sea socialista. O sea, no me pidáis que yo... O sea, sería muy raro. Hay casos, ¿cierto? Hay casos, pero sería muy raro que yo fuese un gran promotor de la redistribución de la riqueza. Algo tiene que haber pasado en el camino para que yo... O son algunos casos, pero son los menos. Entonces, hay alguien que te diría, mira, lo que pasa es que esta ideología está fraguada inevitablemente por las condiciones materiales de tu existencia, por tus intereses y por tu biografía. Y si ese es el caso, como que, no sé si la palabra es desesperanzador, pero como que nos chocamos con un muro que hace más difícil todavía la persuasión. Claro. Claro, porque necesitaríamos más gestos como el de Mandela, como del que hablamos antes. Mandela puso a uno de sus carceleros como guardaespaldas. Claro. Y eso... Pero justamente por eso nos llama la atención, pues, Diego, porque es un caso, o sea, lo elevamos a una categoría mitológica, porque pareciera que fue capaz de vencer una resistencia tremendamente humana. Exacto, tremendamente humana. Y claro, pero uno esperaría que los políticos lograran, o sea, lograran, no te digo llegar a ser Mandelas, porque ¿quién es uno? Pero por lo menos tratar de levantarse un poco sobre su misma historia, ¿no? Uno esperaría. Ahora, lamentablemente, yo lo que veo es otra cosa, ¿no? Yo veo, por ejemplo, muchas candidaturas que son como eminentemente biográficas nomás. Pues mira, este soy yo y estas son mis identidades. Sí, están súper bien las identidades. Están súper bien las identidades, pero hay que levantarse un poquitito sobre las identidades. O sea, tú no puedes, por así decirlo, tener la cabeza un día solo en tu historia. Eso es lo que yo creo. Creo que es un poco... porque la política es lo común, digamos. Y yo todavía creo en esa... Quizás será una fábula del bien común, no sé. Creo que el objetivo de la política es el bien común y no el bien de los míos, por así decirlo. Interesante. Entonces uno debiera al menos pedirle a los políticos que avancen en esa dirección. Sí, estaba pensando, muy interesante eso de tener la cabeza metida en cómo tú ves. Claro. O sea, porque evidentemente nuestra propia historia es el lente con el que miramos la historia, de alguna manera.
Y justamente por eso nos llama la atención, yo creo que tenía un buen punto. Uno espera de los políticos que lo hagan, o sea, dicho de otra manera, uno les pide a ellos y a ellas que sean capaces de alguna manera de no replicar lo que todos nosotros normalmente hacemos en nuestra vida diaria. Algo así, Claro. como estoy tratando de entenderlo. O sea, por la particularidad, por la particular función que tienen, es a ellos que les pedimos, por así decirlo, un esfuerzo adicional. Claro, exacto. Porque, y esto es como filosofía política one on one, ¿no? O sea, claro, Platón ya, no sea, el político se supone que está pensando en la justicia, no se supone que esté pensando en sus propios intereses, digamos. Y eso es la pelea, digamos, del libro primero de la República de Platón con Alícate, etcétera. Claro, es que por otro lado se confronta, por eso estoy tratando también como de articular con la mayor justicia que puedo, obviamente, que no suene irónico, este sentimiento populista, y no solamente el sentimiento populista o el identitario, que es interesante que en algunas cosas se contraponen y en otros parecieran estar como en el mismo clima, ¿cierto? Pero también estoy pensando en que hemos llegado a un momento en Chile en el cual sentimos que si es que nuestros órganos de representación no son capaces de funcionar como un espejo de la diversidad de experiencias vitales que hay en la sociedad y siguen siendo, porque yo podría seguir lo que yo a veces pongo este ejemplo, digo, Elwin, cuando gana el 89, ¿cierto? Daba lo mismo si Elwin era hombre, mujer, ateo, católico, joven, viejo, heterosexual, homosexual. Lo importante era que Elwin estaba evocando un concepto que era democracia, ¿cierto? Y eso es lo que más a todos nos importaba, independiente de nuestras identidades. Hoy, el problema de un Elwin es que dirían, pero viejo, es hombre, es blanco, es viejo, es capitalino, es heterosexual, es católico, por lo tanto tiene una dificultad estructural para representar a todos los grupos que han sido históricamente desplazados y oprimidos en Chile. No es mujer, no es homosexual, no es negro, no es indígena, no es de regiones, etc. ¿Se entiende el punto? O sea, como que de alguna manera lo que necesitamos hoy día, no sé si lo necesitamos, pero pareciera que una forma de legitimar la convención y legitimar los órganos de representación hoy tiene que ver con lo que los sociólogos llaman representatividad por presencia, es decir, que alguien como yo esté allá. Entonces es interesante que en un primer paso queremos que alguien como yo esté ahí, pero una vez que esté ahí, y ahí viene como el segundo paso, se le exige un poco lo que tú estás pidiendo. Como, ok, está bien que alguien llegue ahí tratando de representar una cierta trayectoria específica, identitaria, pero una vez que esté ahí, no solamente puede hacer eso, debiese ser algo más que eso. Sí, bueno, yo creo que es uno de los grandes como dilemas que tiene como la política cuando se ha tornado identitaria. Yo entiendo de a dónde viene, porque efectivamente lo que se produce y tradicionalmente se ha producido es como lo contrario. Hay una identidad, en Chile es súper clara, clase alta, santiaguino, igual a presidente, diputado, estudió en colegio privado, o sea, tiene una serie de características y uno dice, bueno, ¿y dónde está el resto? Esa gente no me representa, y tienen toda la razón, digamos, de decirlo. Pero claro, el problema es cuando la política se basa solo en esa identidad. El problema es, o sea, no basta con tener la identidad correcta para el momento preciso para ser un buen político, ese es el problema, a mi gusto, digamos. Y ahí es donde uno le pide un poco más al político. Ahí es donde creo que se debiera pedir más, y debiéramos pedir más en la convención. Avanza un poco más allá de tu propia identidad, digamos. Sí, es importante eso, porque hay muchos discursos hoy día, por lo menos en campaña, yo los he visto, que son muy, muy identitarios. El otro día me pasó algo divertido, que estábamos con Orrego en una plaza y los otros candidatos constituyentes del Distrito 11. Entonces Orrego estaba con su Instagram live, no sé si era live o estaba haciendo una historia. Entonces apunta a Juan Enrique Pi, aquí estamos Juan Enrique Pi, el candidato de la diversidad sexual, aquí estamos con Elisa Walker, la candidata de las mujeres, y me apunta a mí, y aquí estamos con Cristóbal Velorio, el candidato de...
Y como que se quedó sin una identidad que poder articular, y tiró como una talla de los Barbones, ajaja. Pero el punto es que las propuestas, este concepto no me gusta mucho, me lo encuentro medio esotérico, pero las propuestas más holísticas o más sistémicas, de acuerdo al problema constitucional, carecen a veces como de punta porque no tienen una identidad Claro, que les permita como mostrarse con más claridad. claro. Sí, o sea, por eso yo entiendo, como te digo, entiendo dónde viene lo identitario y entiendo a qué responde y a los déficits que responde. Pero también creo que es un camino que si se exacerba mucho no nos va a llevar mucho a ningún lado, digamos. No, porque cuando esas identidades tengan que buscar un relato común, bueno, ¿dónde lo van a encontrar? No lo van a poder encontrar en sus propias identidades. No. Si estas son diversas. Sí. Ahora hay que buscarle en algo más. Ese es como el problema que yo veo en ese desarrollo tan profundo de lo identitario. Sí, sería interesante ver ahí con algún teórico populista, sí, que sea seguidor de la CLAU, esta idea como de encadenar distintas demandas que son heterogéneas, porque la gracia del populismo, y yo creo que esto en ese sentido es una superación del marxismo, es que no es tan esencialista respecto de una sola trayectoria vital que haya que conduzca la historia, sino que hay una diversidad de historia. Carlos Ruiz, de hecho, en su último libro, del Nuevo Pueblo, se refiere un poco a que el Nuevo Pueblo hoy día es imposible que se piense en los términos como orgánicos, monolíticos, que lo pensaba la izquierda en los 60. Hoy día es una colección de individuos con trayectorias vitales muy distintas, pero todas, obviamente, en esa línea, precarizadas por la mercantilización, etc. Quería hacerte una última pregunta, nos quedan 4 o 5 minutos, sobre la ciencia. Esto es un último tema que también yo sé que te gusta mucho, a mí también me gusta. Sí, estoy ahí. Lo hemos conversado. La pregunta que te quiero hacer es, pues yo tengo en mis propuestas, yo tengo como 14 ejes programáticos, llamémoslo así en la página, y los pueden ver en cristobalverolio.cl si les interesa, si le tienen un vistazo a la página. Ahí tenemos 14 propuestas, y una, yo me la jugué y puse políticas públicas con evidencia y especial valoración del insumo de la ciencia a la toma de decisiones, no sé. Y alguien me hizo un comentario que lo encontré súper pertinente. Me dijo, pero si tú eres pluralista, tú debieses, o sea, quizás no debieses considerar que el Estado tenga un método epistémico privilegiado, en este caso sería la ciencia, ¿cierto? El método científico, con todo lo amplio que significa el método científico, ¿cierto? Quizás tú deberías dejar eso abierto. Quizás si alguien quiere, pasó hace un tiempo atrás en Antofagasta, fue un caso bien interesante, porque un centro de sanación con doctores muertos, o sea, tú tenías que contactarte con los doctores que estaban muertos en la otra dimensión, y ellos ejercían ciertas labores de sanación. Y lo interesante es que esto, que para muchos de nosotros nos parece una locura, ellos se ganaron la licitación para una casa fiscal, para ejercer sus labores de sanación trascendental en Antofagasta. Y a mí me hizo ruido justamente porque yo pensaba de que justamente el Estado, el poder público, para justificar la adjudicación que hace de sus respectivos recursos, debiese apelar también a razones públicas, por decirlo de alguna manera. Y en este caso me parecía que adolecía de ella. ¿Puede un Estado, puede una constitución, en este caso, descansar sobre, que no es lo mismo, yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo, no es lo mismo que decir que ciencia igual norma, ¿cierto? Son niveles distintos. Pero como insumo a la norma, ¿es la ciencia, debiese ser la ciencia especial? Versus lo que soñé anoche, versus lo que dice el tarot. Claro, a ver, lo que pasa es que hay que entender qué es la ciencia. O sea, la ciencia no es un set de resultados, es un método. Es un método para responder ciertas preguntas. Correcto. Si yo la miro como un set de resultados, entonces evidentemente que uno diría, ¿por qué ese set de resultados tiene que tener, por así decirlo, un régimen específico, un régimen privilegiado? Si por otra parte yo entiendo a la ciencia como un cierto procedimiento, como un método, yo voy a decir, claro, es un método básico de testeo de hipótesis que yo necesito para llevar adelante ciertas decisiones, ¿no? Entonces,
si alguien, digamos, quiere hacer un sistema chamánico de consulta a los muertos, bueno, yo le diría, dale. ¿Sabes qué? Si alguien, pongamos un caso menos obvio, si alguien me dice, ¿sabes qué? Acá hay una planta que cura el cáncer, yo le diría, bueno, dale, haz pruebas, ¿no? Agarra pacientes con cáncer, yo sé que es caro, vamos a ver cómo lo financiamos. No, ya, pero Diego, te lleva un caso, te lleva un caso mucho, te lleva un caso. No, te quería, te perdí entrecortado. El caso del cáncer, ¿qué fue lo que pusiste como ejemplo, el método? Una planta, yo te digo, mira, no vamos a dejar a tu planta afuera, pero hay que pasar esa planta por un método, ¿no? ¿Se escucha? Sí, te escucho medio entrecortado. No, te quería poner el ejemplo, por ejemplo, de la homeopatía o de la medicina alternativa, ¿cierto? Que son súper, no sé, súper, pero sí, son populares, no solamente en otras partes del mundo, en Chile también, ¿cierto? Hay mucha gente que dice, bueno, hay que incorporar todas esas otras miradas. Claro. Y cuando se refieren a incorporar, Diego, no se refieren a vos dale, se refieren a que haya recursos públicos que subsidien y faciliten el acceso a esas medicinas alternativas, complementarias, etc. Entonces, por eso hago la pregunta. No tiene tanto que ver con la dimensión como negativa de la libertad. Tú haz lo que queráis. Si tú querís echarte gotitas de homeopatía, es cosa tuya. Pero la pregunta es, ¿debiese un sistema público de salud, por ejemplo, incorporar el auge algo como eso? Yo vuelvo a lo que hablábamos antes. En cuanto uno dice, las decisiones políticas se tienen que tomar mediante razones públicas. En el caso de las razones públicas científicas son métodos de testeo de hipótesis científicas. Si tú me dices que tal medicamento homeopático tiene razones públicas que lo avalan, sabes que se condujeron tantos experimentos, llegaron a buenos resultados o a resultados al menos aceptables por una política pública, y te digo, dale, fináncialo. Pero si no pasa por ese mecanismo de testeo racional, uno podría decirle de razón pública, entonces yo diría no puede estar y no puede formar parte. Es lo mismo que un dictador, digamos, o que haga algo que no tiene ninguna razón que lo avale. Ese sería el problema, para mi gusto, de la homeopatía. Más allá, uno podría decir la razón es que hay cierta gente que se identifica con ese tipo, ¿no? De nuevo volvemos como una cuestión de identidades más que de políticas públicas. Puede ser que esa es la razón por la cual la medicina mapuche tiene cierta cabida, no habrá sido... Pero hay otras razones de índole cultural que uno diría, bueno, sí, podríamos aceptarla por otras razones. Pero si estamos hablando de medicina, no, o sea, ¿cuáles son las razones públicas que avalan este medicamento? Si no existen esas razones públicas, lamentablemente no la podemos financiar. Sí. Sí, te sigo. Es interesante abrir la posibilidad a otro tipo de razones públicas que en este caso no sean necesariamente las científicas. Pueden ser, como decís tú, las culturales u otras. Claro. Que de alguna manera podrían abrir un espacio, ¿cierto? Exacto. Para no parecer un racionalismo tan autoritario, ¿cierto? Sí. Que también es un miedo que muchos de nosotros tenemos respecto a nuestra propia postura. Claro. Es importante también tener como conciencia de los puntos ciegos de nuestra propia postura. No sé, bueno, yo te agradezco mucho esta discusión, este debate, este tema, que me parece fascinante porque uno habla, te escucho. Perdón. No, te escucho. No, te quería agradecer, estamos ya en la hora, así que te quería agradecer por esta participación, Diego. Es usted un tema que no es un tema como específico, orgánico o de un derecho fundamental, sino que tiene que ver con el arte de debatir, de discutir, de conversar, de llegar a acuerdos, de entender por qué pensamos distinto. Y yo creo que nos falta reflexionar más colectivamente sobre esto, con miras a la convención. ¿Me escucháis? Sí, te escucho. Bueno, me estaba despidiendo. Sí. Oye, bueno, no. Te mando un abrazo grande a Groninger. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Y ánimo con lo que falta de campaña, que
Debe ser rudo. Es rudo.